Un niño descalzo de 8 años le pidió $1 a un millonario para salvar a su esposa moribunda. El hombre rico se burló de él frente a todos. Pero 3 horas después, cuando los doctores dijeron que ya no había esperanza, ese mismo niño hizo algo que dejó a todos sin palabras. Lo que pasó después va a hacerte llorar y cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Daniel Vega tenía 45 años y todo lo que el dinero puede comprar. Conducía un Mercedes negro que costaba más que 10 casas en los barrios pobres. Vivía en una mansión de 3 pisos con vista al mar. Tenía 4 empresas que facturaban millones cada mes. Relojes de oro, trajes italianos hechos a medida, vacaciones en Dubái. La gente lo reconocía en la calle y lo saludaba con respeto, o más bien con miedo. Daniel no había nacido rico. Había crecido en un barrio de clase media, hijo de un contador y una profesora. Pero desde niño había tenido una ambición que lo quemaba por dentro. Quería ser alguien importante, quería que la gente lo mirara con admiración, quería tener el poder que da el dinero. A los 20 años había empezado con una pequeña empresa de importación. Trabajó como un animal durante años, durmiendo 4 horas por noche, cerrando tratos, pisando a quien fuera necesario para subir. No tenía amigos, solo contactos. No tenía hobbies, solo negocios. No tenía familia, solo empleados. Cuando conoció a Patricia, Daniel ya tenía 35 años y una fortuna considerable. Ella tenía 28 y trabajaba como arquitecta en una firma que diseñaba los edificios corporativos de Daniel. La primera vez que la vio, Patricia estaba presentando un proyecto en la sala de juntas. Llevaba un traje azul marino, el pelo recogido y hablaba con una seguridad que lo fascinó. No era la mujer más linda que Daniel había visto, pero tenía algo diferente. Inteligencia, clase, una manera de moverse que le gustó. 3 meses después estaban casados. No fue un romance de película. Daniel no era de esos hombres que dicen palabras bonitas o hacen gestos románticos. Le propuso matrimonio porque pensó que Patricia era la mujer correcta para estar al lado de un hombre exitoso como él. Ella era culta, educada, sabía comportarse en eventos sociales importantes. Patricia aceptó porque creyó que detrás de ese hombre frío y calculador había alguien que solo necesitaba amor para ablandarse. Se equivocó. Los primeros 5 años fueron buenos en la superficie. Viajes caros, restaurantes exclusivos, fiestas con gente importante. Pero Daniel nunca cambió. Seguía trabajando 16 horas al día. Seguía pensando solo en negocios. Seguía tratando a Patricia más como una adquisición valiosa que como a una esposa. Ella se quejaba a veces. Le decía que quería más tiempo juntos, que quería tener una familia, que el dinero no era todo. Daniel la escuchaba con media atención mientras revisaba emails en su teléfono. Está bien, le decía sin mirarla. Vamos a tomarnos unos días libres pronto. Pero esos días libres nunca llegaban. Siempre había una reunión importante, un negocio urgente, un problema que solo él podía resolver. Patricia aprendió a no pedir mucho. Se dedicó a su trabajo, a sus amigas, a llenar de alguna manera el vacío que sentía en su matrimonio. Pero nunca dejó de amar a Daniel. Por más frío que fuera, por más ausente, ella veía en él al hombre del que se había enamorado. Creía que algún día ese hombre iba a despertar y se iba a dar cuenta de lo que realmente importaba en la vida. Todo cambió una mañana de martes. Patricia se despertó con un dolor de cabeza terrible. Al principio pensó que era migraña, algo que le pasaba de vez en cuando. Tomó un analgésico y se fue a trabajar. Pero durante el día el dolor empeoró. En la oficina tuvo que apoyar la cabeza sobre el escritorio porque sentía que se le iba a explotar. Una compañera la encontró así y llamó a emergencias. Daniel estaba en una reunión con inversionistas japoneses cuando recibió la llamada del hospital. Su secretaria entró a la sala de juntas con cara preocupada. Señor Vega, es urgente. Su esposa. Daniel salió molesto. Odiaba las interrupciones durante reuniones importantes. ¿Qué pasa?, le preguntó a la secretaria con tono irritado. Su esposa está en el Hospital San Rafael. Dicen que es grave. Daniel sintió algo raro en el estómago, como un puño que se le apretaba. Dejó la reunión a medias y manejó hasta el hospital rompiendo todos los límites de velocidad. En su cabeza se repetía que no podía ser nada grave, que Patricia era joven y sana, que seguramente era solo un susto.
Cuando llegó al hospital, un doctor joven con cara de cansado lo estaba esperando. Señor Vega, soy el doctor Ramírez. Su esposa tuvo un sangrado cerebral. Es un aneurisma que se rompió. La estamos estabilizando, pero es muy grave. Daniel se quedó mirando al doctor sin entender bien las palabras. Un aneurisma. Sangrado cerebral. Grave. Las palabras rebotaban en su cabeza sin conectarse con ningún significado real. ¿Va a estar bien?, preguntó finalmente. El doctor dudó antes de responder. Es difícil saberlo ahora. Las próximas 24 horas son críticas. Estamos haciendo todo lo posible, pero necesita una cirugía de emergencia. Es una operación muy delicada. Hay riesgos importantes. Daniel asintió mecánicamente. Hagan lo que tengan que hacer. El dinero no es problema. Traigan a los mejores especialistas del país si hace falta. Señor Vega, ya tenemos aquí a la mejor neurocirujana de la región. La doctora Méndez es excelente. Pero tiene que entender que esta cirugía tiene solo un 40% de probabilidad de éxito. Y si su esposa sobrevive, puede quedar con daños permanentes. Daniel sintió que el piso se movía bajo sus pies. Un 40% de probabilidad. Daños permanentes. Por primera vez en su vida su dinero no servía para resolver un problema. Déjenme verla, dijo. El doctor lo llevó a terapia intensiva. Patricia estaba en una cama rodeada de máquinas que hacían ruidos constantes. Tenía tubos en la boca, en los brazos, cables conectados por todos lados. Su cara se veía pálida, más pequeña de lo normal. Daniel se acercó despacio y le tomó la mano. Estaba fría. Patty, susurró. Soy yo. Vas a estar bien. Te lo prometo. Pero Patricia no podía escucharlo. Estaba en coma inducido, esperando la cirugía que tal vez la salvaría o tal vez la mataría. Daniel se sentó en una silla al lado de la cama y por primera vez en años sintió miedo real. No era el miedo de perder un negocio o de que un trato saliera mal. Era el miedo de perder a la única persona que realmente lo había amado sin esperar nada a cambio. Se dio cuenta de golpe de todas las veces que no la había escuchado. De todas las cenas que había cancelado por trabajo. De todas las veces que ella le había dicho te amo y él había respondido con un gruñido distraído. De cómo había dado por hecho que ella siempre iba a estar ahí, esperándolo, amándolo, a pesar de que él nunca le había dado el tiempo y el cariño que merecía. La cirugía duró 6 horas. Daniel esperó en la sala de espera caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No podía quedarse quieto. No podía pensar en otra cosa. Había apagado el teléfono después de que su secretaria lo llamara 3 veces para preguntarle sobre la reunión con los japoneses. Que se vayan al diablo los japoneses. Que se vayan al diablo todos los negocios del mundo. Solo importaba Patricia. Finalmente la doctora Méndez salió de la sala de operaciones. Era una mujer de unos 50 años con el pelo gris y los ojos cansados. Se quitó el barbijo y Daniel leyó en su cara que las noticias no eran buenas. La cirugía salió bien técnicamente, dijo la doctora. Pudimos reparar el aneurisma y detener el sangrado. Pero señor Vega, tiene que prepararse. Su esposa tiene mucho daño cerebral. La presión fue muy alta durante demasiado tiempo. Aunque despierte, lo más probable es que no sea la misma persona que usted conocía. Daniel sintió que se le congelaba la sangre. ¿Qué quiere decir con que no sea la misma persona? Puede tener problemas motores. Problemas para hablar. Pérdida de memoria. O puede no despertar nunca. El cerebro es impredecible en estos casos. Hicimos todo lo que pudimos, pero ahora solo podemos esperar. La doctora le puso una mano en el hombro a Daniel. Lo siento mucho. Sé que no es lo que quería escuchar. Los siguientes días fueron una pesadilla. Patricia seguía en coma. Las máquinas respiraban por ella, la alimentaban, la mantenían viva. Pero ella no estaba realmente ahí. Daniel pasaba todo el día en el hospital. No iba a trabajar, no contestaba llamadas, no le importaba nada más. Se sentaba al lado de la cama de Patricia y le hablaba. Le contaba cosas que nunca le había dicho cuando ella podía escucharlo. Le pedía perdón por haber sido un marido ausente. Le prometía que si despertaba todo iba a ser diferente.
Le decía cuánto la amaba y cuánto se arrepentía de no habérselo demostrado antes. Pero Patricia no respondía. Al cuarto día, la doctora Méndez vino a hablar con Daniel. Señor Vega, tenemos que hablar sobre opciones. ¿Qué opciones?, preguntó Daniel. Su esposa lleva 4 días en coma y no muestra signos de actividad cerebral significativa. Las máquinas la mantienen viva, pero no sabemos si va a despertar. Daniel la miró con furia. No me venga a hablar de desconectar las máquinas. No lo voy a hacer. Entiendo su posición, dijo la doctora con paciencia. Pero también tengo que ser honesta con usted. La probabilidad de que su esposa despierte disminuye cada día. Y si lo hace, el daño cerebral puede ser tan severo que su calidad de vida sería muy pobre. No me importa, dijo Daniel. Ella se queda conectada. No me importa cuánto tiempo tarde. No me importa cuánto cueste. La doctora asintió. Está bien. Vamos a seguir intentando todo lo que podamos. Pero esa tarde, cuando Daniel salió un momento del hospital para tomar aire fresco, se dio cuenta de algo terrible. Podía pagar los mejores doctores, las mejores máquinas, el mejor hospital. Pero no podía comprar lo único que realmente necesitaba. No podía comprar un milagro. Estaba parado afuera del hospital, cerca de la entrada de emergencias, cuando vio al niño por primera vez. Era un chico pequeño, no más de 8 años, con la ropa sucia y rota. Estaba descalzo a pesar de que el pavimento estaba caliente por el sol de la tarde. Tenía la cara flaca, los ojos grandes y oscuros, y las manos extendidas pidiendo limosna a la gente que entraba y salía del hospital. Daniel lo vio pedir a varias personas. Todos lo ignoraban o lo apartaban con gestos molestos. El niño no se ofendía. Simplemente se movía a la siguiente persona y volvía a extender la mano. Cuando Daniel estaba a punto de entrar de nuevo al hospital, el niño se le acercó. Señor, por favor. $1 para comer. Daniel lo miró con irritación. Estaba cansado, preocupado, al borde del colapso emocional. Lo último que necesitaba era un niño pidiendo limosna. Vete, le dijo con voz dura. No tengo tiempo para esto. Pero el niño no se movió. Lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo sorprendió. Señor, usted tiene a alguien adentro. Alguien importante. Lo puedo ver en su cara. Daniel se quedó paralizado. ¿Cómo sabía este niño sucio y descalzo que él tenía a alguien en el hospital? Mi esposa, dijo Daniel sin saber por qué le estaba contando. Está muy grave. Los doctores dicen que no hay mucha esperanza. El niño asintió como si entendiera perfectamente. Yo puedo ayudarla, dijo con una seguridad que no tenía sentido en un chico tan pequeño. Daniel casi se ríe. Tú. Un niño de la calle va a ayudar donde los mejores doctores del país no pueden hacer nada. El niño lo siguió mirando sin pestañear. Dame $1 y salvaré a tu esposa. Eso fue lo que dijo. Dame $1 y salvaré a tu esposa. Daniel sintió que la rabia le subía por el pecho. Este niño insolente se estaba burlando de su dolor, estaba usando la tragedia de Patricia para sacarle dinero. La gente que pasaba empezó a mirar la escena. Daniel se dio cuenta de que estaba en la entrada de un hospital, un lugar público donde lo podían reconocer. ¿Sabes qué?, dijo Daniel levantando la voz para que todos escucharan. Sos un pequeño estafador. Venís acá a aprovecharte de la gente que está sufriendo. Deberían echarte de acá. El niño no cambió su expresión. Siguió mirando a Daniel con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que deberían ver. No soy estafador, señor. Puedo ayudarla de verdad. Pero necesito ese $1. Daniel sacó la billetera del bolsillo. La abrió con gestos exagerados para que todos vieran. Adentro tenía varios billetes de $100. Mira, le dijo al niño con sarcasmo. Tengo mucha plata acá. Miles de dólares. ¿Y sabes qué? Con todo este dinero no puedo salvar a mi esposa. Los mejores doctores, las mejores medicinas, las mejores máquinas no pueden salvarla. ¿Y vos querés que crea que un niño descalzo con $1 va a hacer lo que ellos no pueden? La gente alrededor murmuró. Algunos miraban al niño con lástima. Otros miraban a Daniel con desaprobación por estar gritándole así a un niño. Pero Daniel no se detenía.
Sacó un billete de $100 y se lo puso en la cara al niño. Tomá, le dijo. Acá tenés $100. No uno, 100. Ahora andá y salvá a mi esposa si sos tan poderoso. El niño no tomó el billete. Solo dijo. No necesito $100. Solo necesito uno. Y tiene que dármelo porque usted quiere, no porque se esté burlando de mí. Daniel guardó el billete de vuelta en la billetera. Estaba furioso consigo mismo por haber perdido el control así. Deja de molestar, le dijo al niño. Y aléjate de la gente que viene al hospital. Daniel se dio vuelta y entró al hospital. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia terapia intensiva sentía los ojos del niño clavados en su espalda. Había algo en ese chico. Algo que le daba escalofríos. La forma en que lo había mirado. La seguridad con la que había dicho que podía ayudar. Era ridículo, por supuesto. Un niño de la calle no tenía ningún poder. Pero había algo. Daniel volvió a la habitación de Patricia y trató de olvidar el encuentro con el niño. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía esa mirada intensa, esas palabras absurdas. Dame $1 y salvaré a tu esposa. Era ridículo. Era imposible. Era la clase de cosa que solo un niño desesperado inventaría para conseguir dinero. Daniel se quedó esa noche en el hospital, durmiendo en una silla incómoda al lado de la cama de Patricia. A las 3 de la mañana una enfermera entró a revisar los signos vitales. Señor Vega, debería irse a descansar a su casa. Así no puede seguir. No me voy, respondió Daniel sin abrir los ojos. Me quedo acá hasta que ella despierte. La enfermera lo miró con compasión. Era una mujer mayor que había visto muchos casos como este. Familias destrozadas esperando milagros que casi nunca llegaban. Entiendo su dolor, le dijo suavemente. Pero tiene que cuidarse también. Su esposa va a necesitar que usted esté fuerte cuando despierte. Daniel abrió los ojos y miró a la enfermera. ¿De verdad cree que va a despertar? La enfermera dudó. Era una profesional y sabía que no debía dar falsas esperanzas. Pero también era humana y veía el dolor en los ojos de ese hombre. Yo he visto cosas extrañas en este hospital, dijo finalmente. He visto gente que los doctores desahuciaron y que se recuperaron. He visto milagros. Son raros, pero pasan. No pierda la fe. Después de que la enfermera se fue, Daniel se quedó mirando a Patricia. En la penumbra de la habitación, con solo la luz de las máquinas iluminando su rostro, se veía tan frágil. Tan diferente de la mujer segura y fuerte que había conocido. Patty, susurró tomándole la mano. Si me escuchás, por favor volvé. Te prometo que voy a ser mejor. Te prometo que voy a cambiar. Vamos a tener esa familia que siempre quisiste. Vamos a tomarnos esas vacaciones que siempre cancelé. Vamos a hacer todo lo que nunca hicimos porque yo era un idiota que pensaba que el trabajo era más importante. Pero Patricia no se movió. No apretó su mano. No dio ninguna señal de que lo escuchara. Al día siguiente, a media mañana, la doctora Méndez vino con noticias. Señor Vega, hicimos nuevos estudios. La actividad cerebral de su esposa está disminuyendo. Daniel sintió que se le caía el alma al piso. ¿Qué significa eso? Significa que su cerebro se está apagando. A este ritmo, en 24 horas puede entrar en muerte cerebral. En ese punto, las máquinas estarían manteniendo vivo solo su cuerpo, pero ella ya no estaría realmente ahí. ¿No hay nada que puedan hacer?, preguntó Daniel desesperado. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Medicamentos, terapias, todo. A veces el cerebro simplemente no puede recuperarse del trauma. Lo siento muchísimo. Daniel salió de la habitación tambaleándose. Caminó por los pasillos del hospital sin rumbo fijo. La gente se apartaba cuando lo veían venir porque llevaba en la cara una expresión de dolor tan crudo que daba miedo. Terminó otra vez en la entrada de emergencias. Y ahí estaba el niño. El mismo niño de ayer, descalzo, con la misma ropa sucia, pidiendo limosna a la gente que pasaba. Cuando vio a Daniel, sus ojos se iluminaron. Lo esperaba, señor, dijo el niño acercándose. Daniel lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué querés de mí?, le gritó. ¿Qué clase de juego retorcido es este?
El niño no se asustó con los gritos. Mantuvo la calma de una manera que no era normal en un chico de su edad. No es un juego. Su esposa se está muriendo. Lo sé. Puedo sentirlo. Daniel se quedó helado. ¿Cómo podía este niño saber eso? Nadie más en el hospital sabía aún. La doctora se lo acababa de decir hace media hora. ¿Cómo sabes eso?, preguntó con voz temblorosa. El niño se encogió de hombros. Yo sé cosas. Siempre supe cosas. Mi abuela decía que tengo un don. La gente se reía de ella, pero era verdad. Daniel se sentó en el cordón de la vereda, de golpe agotado. Ya no le importaba que la gente lo viera ahí, sentado en el piso como un indigente. Ya no le importaba nada. El niño se sentó a su lado. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Daniel. Mateo, respondió el niño. ¿Y vos? Daniel. El niño asintió. Daniel, si le das $1, yo puedo ayudar a tu esposa. Pero tiene que ser porque vos crees en mí, no porque te estés burlando como ayer. ¿Por qué $1?, preguntó Daniel. ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 1000? Tengo mucha plata. Te puedo dar lo que quieras si de verdad podés ayudarla. Mateo movió la cabeza. No funciona así. El dinero no tiene poder cuando se da por obligación o por miedo. Solo tiene poder cuando se da de corazón. $1 dado con fe vale más que 1.000.000 dado con duda. Daniel se rió con amargura. Hablas como un viejo sabio, no como un niño de 8 años. Tengo 9, corrigió Mateo. Y mi abuela me enseñó muchas cosas antes de morirse. Me enseñó que el mundo funciona con energía. La energía del amor, de la fe, de la esperanza. La plata es solo papel. Lo que le da valor es la intención con la que se entrega. Daniel miró al niño con atención. Había algo en él. Algo que no podía explicar. Una sabiduría que no correspondía con su edad. Una calma que contrastaba con su apariencia de niño abandonado. Decime la verdad, le dijo Daniel. ¿Qué sos? ¿Alguna clase de ángel? ¿Un espíritu? ¿Qué? Mateo se rió. Fue una risa infantil, genuina, que por un momento lo hizo parecer un niño normal. Soy un niño, nada más. Un niño que tiene hambre y frío y que duerme en la calle. Pero también soy un niño que puede ver cosas que otros no ven. Que puede hacer cosas que otros no pueden hacer. Mi abuela me dijo que soy especial, pero que nunca debo usar mi don para hacerme rico. Solo para ayudar. ¿Y por qué querés ayudarme a mí?, preguntó Daniel. Ayer fui horrible con vos. Te grité, te humillé delante de toda esa gente. Mateo se quedó pensativo. Porque vi tu dolor. Vi tu amor por tu esposa. Y porque sé que si ella se muere, vos también vas a morir por dentro. He visto eso pasar. He visto hombres ricos que lo pierden todo y siguen viviendo. Pero también he visto hombres que pierden a la persona que aman y se convierten en cáscaras vacías. Vos vas a ser de esos. Daniel sintió que las palabras del niño le atravesaban el pecho como cuchillos. Era verdad. Si Patricia moría, él también moriría. Tal vez su cuerpo seguiría funcionando, seguiría respirando, pero por dentro ya no quedaría nada. Está bien, dijo Daniel finalmente. Te voy a dar $1. Pero no porque crea que tenés poderes mágicos. Te lo voy a dar porque ya no me queda nada más que hacer. Los doctores dicen que es imposible salvarla. Así que, ¿qué pierdo intentando algo imposible? Mateo sonrió. Esa es la actitud correcta. Cuando se pierden todas las esperanzas lógicas, ahí es cuando los milagros pueden pasar. Daniel sacó su billetera. Tenía varios billetes de 100, de 50, de 20. Pero al fondo, doblado y arrugado, encontró un billete de $1. Era viejo, estaba manchado. Probablemente llevaba años en su billetera sin que él lo notara. Lo sacó y se lo ofreció a Mateo. El niño no lo tomó inmediatamente. Primero cerró los ojos y respiró hondo. Después extendió las manos con las palmas hacia arriba, como si estuviera rezando. Cuando me des ese $1, le dijo a Daniel, pensá en tu esposa. Pensá en el amor que le tenés. Pensá en todos los momentos felices que tuvieron juntos.
Llénate de esa energía y ponela en ese billete. Daniel sintió que era ridículo, pero hizo lo que el niño le pedía. Cerró los ojos y pensó en Patricia. Pensó en el día que la conoció, en cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de arquitectura. Pensó en su boda, en cómo ella había llorado de felicidad cuando le dijo que sí. Pensó en las mañanas de domingo cuando ella le preparaba café y se sentaban juntos en el balcón sin hablar, solo disfrutando de la compañía del otro. Pensó en cómo ella lo había perdonado 1000 veces por ser un mal marido, por llegar tarde, por cancelar planes, por estar más casado con su trabajo que con ella. Pensó en cuánto la amaba y cuánto se arrepentía de no habérselo demostrado mejor. Cuando abrió los ojos, tenía lágrimas en la cara. Puso el billete de $1 en las manos de Mateo. El niño cerró los dedos alrededor del billete y lo apretó contra su pecho. Gracias, Daniel. Ahora llévame con tu esposa. ¿Qué? Daniel se sobresaltó. No podés entrar. Es terapia intensiva. Solo puede entrar familia. Yo soy familia ahora, dijo Mateo con esa seguridad desconcertante. Acabás de darme tu fe. Eso nos hace familia. Daniel no sabía qué decir. Era una locura. Iba a meter a un niño descalzo y sucio a terapia intensiva donde su esposa estaba muriendo. Lo iban a echar del hospital. Lo iban a acusar de irresponsable. Pero algo en la mirada de Mateo le decía que tenía que hacerlo. Que esta era su última oportunidad. Está bien, dijo finalmente. Pero tenemos que ser discretos. Daniel llevó a Mateo por una entrada lateral que conocía. Había pasado tantos días en ese hospital que ya sabía todos los rincones. Subieron por las escaleras de emergencia para evitar el elevador donde había cámaras. Llegaron al piso de terapia intensiva por un pasillo de servicio. El corazón de Daniel latía como un tambor. Si los descubrían, lo iban a echar. Pero ya no le importaba. Esperaron a que la enfermera de turno saliera a buscar medicamentos. En ese momento, Daniel abrió la puerta de la habitación de Patricia y metió a Mateo rápido. El niño se quedó parado mirando a Patricia con una expresión extraña. Después se acercó despacio a la cama. Es linda, dijo Mateo. Y tiene un espíritu fuerte. Está peleando. Todavía quiere vivir. ¿Podés sentir eso?, preguntó Daniel asombrado. Sí. Puedo sentir la energía de las personas. La de ella está débil, pero no se ha apagado completamente. Todavía hay tiempo. Mateo puso su mano pequeña sobre la frente de Patricia. Cerró los ojos y empezó a murmurar algo en voz tan baja que Daniel no podía entender las palabras. El niño se quedó así durante varios minutos. Daniel observaba nervioso, esperando que en cualquier momento entrara alguien y los descubriera. Pero también observaba fascinado. Había algo en la escena que no podía explicar. Una energía en el aire que casi se podía sentir. Mateo seguía con los ojos cerrados, murmurando, con su mano sobre la frente de Patricia. Y entonces pasó algo extraño. Las máquinas que estaban conectadas a Patricia empezaron a hacer ruidos diferentes. Los números en los monitores empezaron a cambiar. El ritmo cardíaco que había estado bajando durante días empezó a subir. Despacio al principio, después más rápido. Daniel miraba los números sin poder creerlo. La presión arterial también estaba subiendo. La saturación de oxígeno mejoraba. Era como si el cuerpo de Patricia estuviera volviendo a la vida. Mateo abrió los ojos. Estaban brillantes, casi febriles. Se tambaleó un poco y Daniel tuvo que sostenerlo para que no se cayera. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, respondió Mateo con voz cansada. Solo estoy un poco mareado. Siempre me pasa cuando uso mi don. Me saca mucha energía. ¿Qué le hiciste?, preguntó Daniel mirando los monitores que seguían mejorando. Le di un empujón, dijo Mateo. Su espíritu estaba cayéndose en un pozo oscuro. Lo agarré y lo empujé de vuelta hacia la luz. Pero el camino es largo. Ella tiene que hacer el resto sola. En ese momento se abrió la puerta. Era la enfermera y venía con la doctora Méndez. Las dos se quedaron congeladas cuando vieron al niño sucio parado al lado de la cama. ¿Qué está pasando acá?, gritó la doctora. Señor Vega, ¿qué hizo? ¿Quién es este niño? Pero antes de que Daniel pudiera responder, la doctora vio los monitores.
Se quedó mirando los números como si no pudiera creerlo. Esto es imposible, murmuró. Hace media hora su esposa estaba casi en muerte cerebral. Corrió hacia los monitores y los revisó uno por uno. Después revisó a Patricia, le levantó los párpados, le revisó los reflejos. Enfermera, llame al neurólogo. Rápido. Hay actividad cerebral. Hay respuesta a estímulos. Esto no tiene sentido, pero está mejorando. Daniel sintió que las piernas se le aflojaban. Se agarró del borde de la cama para no caerse. Está mejorando, repitió. ¿De verdad? La doctora seguía revisando a Patricia, hablando rápido con la enfermera sobre medicamentos y procedimientos. Después miró a Mateo con una mezcla de confusión y algo que parecía miedo. ¿Qué le hiciste?, le preguntó. Mateo se encogió de hombros. Nada, doctora. Solo recé por ella. La doctora no parecía convencida, pero en ese momento tenía cosas más importantes que hacer. Señor Vega, tiene que sacar a este niño de acá inmediatamente. No puede estar en terapia intensiva. Pero voy a necesitar que después me explique qué pasó acá. Daniel asintió y sacó a Mateo de la habitación. Caminaron rápido por el pasillo hasta llegar a las escaleras. Una vez ahí, Daniel se arrodilló frente al niño y lo agarró de los hombros. ¿Qué hiciste?, le preguntó. ¿Cómo lo hiciste? Mateo sonrió cansado. Te dije que podía ayudarla. Ahora ella tiene una oportunidad. Pero Daniel, escúchame bien. Lo que yo hice fue solo darle un empujón. Ella tiene que querer volver. Tiene que pelear. Vos tenés que hablarle, decirle que la necesitas, darle razones para volver. ¿Me entendés? Daniel asintió con lágrimas en los ojos. Gracias. No sé qué sos ni cómo lo hiciste, pero gracias. Mateo se soltó suavemente de las manos de Daniel. Ahora tengo que irme. Estoy muy cansado. Necesito descansar. Espera, dijo Daniel sacando su billetera. Déjame darte más plata. Para comida, para ropa, para lo que necesites. Ya te dije que no necesito más plata, dijo Mateo. Solo necesitaba ese $. Esa energía que pusiste en él. Eso es lo que tiene valor. Pero, ¿dónde vivís?, preguntó Daniel. ¿Dónde puedo encontrarte después? Mateo empezó a bajar las escaleras. Siempre estoy cerca de los que me necesitan, dijo. Y después se fue, dejando a Daniel parado ahí, temblando, sin saber si lo que acababa de pasar había sido real o si finalmente su mente se había quebrado por el estrés. Daniel volvió corriendo a la habitación de Patricia. Adentro había 3 doctores revisándola, hablando entre ellos en términos médicos que él no entendía. Pero entendía los números en los monitores. Entendía que estaban subiendo. Que su esposa estaba mejorando. La doctora Méndez se acercó a él con cara de estar en shock. Señor Vega, no sé qué pasó acá. En 30 años de carrera nunca había visto una recuperación así. Su esposa está respondiendo. Está volviendo. ¿Es un milagro médico? ¿O simplemente un milagro? Daniel se acercó a la cama y tomó la mano de Patricia. Seguía fría, pero ahora podía sentir un pulso fuerte. Patty, le susurró. Soy yo. Sé que me podés escuchar. Necesito que vuelvas. Necesito que pelees. Tenemos mucho por hacer juntos. Tenemos una vida por vivir. Te amo. Siempre te amé. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo si me das otra oportunidad. Y entonces, por primera vez en 5 días, los dedos de Patricia se movieron. Fue un movimiento pequeño, apenas un temblor. Pero Daniel lo sintió. La apretó más fuerte. Los doctores se acercaron corriendo. Señora Vega, preguntó la doctora Méndez en voz alta. Si me escucha, apriete la mano de su esposo. Los dedos de Patricia se cerraron alrededor de la mano de Daniel. Débil, pero definitivamente se cerraron. Daniel empezó a llorar. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró de alivio, de alegría, de gratitud. La doctora Méndez tenía los ojos húmedos. Esto es extraordinario. Voy a tener que revisar todos los estudios porque esto no debería ser posible. Durante las siguientes horas, Patricia siguió mejorando.
Los doctores la sacaron del coma inducido. Poco a poco empezó a respirar por su cuenta. Le quitaron los tubos. Y finalmente, cuando ya era de noche, abrió los ojos. La recuperación de Patricia fue un evento que resonó por todo el Hospital San Rafael, convirtiéndose en una especie de leyenda susurrada en los pasillos. Los médicos, con sus batas blancas y su fe en la ciencia empírica, lo catalogaron como una remisión espontánea sin precedentes. Revisaban una y otra vez las tomografías, los encefalogramas, buscando una explicación lógica, una variable que se les hubiera escapado. No la encontraron. Para ellos, Patricia Vega era una anomalía estadística, un caso para publicar en revistas médicas. Pero Daniel sabía la verdad. No había sido la medicina, ni la tecnología, ni el dinero. Había sido un niño flaco y descalzo llamado Mateo, cuya fe y misterioso don habían torcido el destino. En los días que siguieron al despertar de Patricia, Daniel se obsesionó con encontrarlo. Recorrió la entrada de urgencias, las calles aledañas, los parques cercanos donde se reunían los sin techo. Preguntó a vendedores ambulantes, a guardias de seguridad, a otros niños de la calle. Nadie parecía haber visto o conocido a un niño con esa descripción, con esa mirada tan vieja en un rostro tan joven. Mateo se había desvanecido, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras y un billete de $1 arrugado que Daniel ahora guardaba en el compartimento más seguro de su cartera, tratándolo con más reverencia que a sus tarjetas de crédito sin límite. Era el único recordatorio tangible de que lo imposible, de hecho, había sucedido. Mientras el misterio de Mateo flotaba en su mente, Daniel se ancló a la realidad de Patricia. Cumplió la promesa que le había susurrado cuando ella yacía inerte. El Imperio Vega, ese coloso de acero y cristal que había devorado su vida, fue relegado a un segundo plano. Las llamadas incesantes de su secretaria eran respondidas con un cortante: «Estoy ocupado». Delega. Los correos electrónicos urgentes se acumulaban sin leer. Para asombro y consternación de sus socios y altos ejecutivos, el tiburón implacable se había transformado en un guardián devoto. Su oficina ya no era la suite panorámica en el piso 50, sino la modesta silla de plástico junto a la cama de hospital de su esposa. Su trabajo ya no era cerrar tratos millonarios, sino ayudar a Patricia a redescubrir el mundo. Los primeros días fueron un delicado ballet de paciencia y frustración. El aneurisma había dejado cicatrices en su cerebro. Patricia hablaba con lentitud, buscando las palabras como si estuvieran en una habitación oscura. Su memoria a corto plazo era un colador, olvidaba lo que había desayunado o si ya había hecho su sesión de fisioterapia. No recordaba el dolor de cabeza, la ambulancia, ni los días suspendida entre la vida y la muerte. Para ella, era como si se hubiera dormido en su cama una noche y hubiera despertado en este cuarto blanco, con un Daniel completamente nuevo a su lado. Un Daniel que no conocía. Este Daniel era paciente, una cualidad que el antiguo Daniel habría despreciado como una debilidad. La ayudaba a caminar por los pasillos, sosteniéndola con firmeza pero con ternura cuando sus piernas temblaban. Le leía en voz alta, no las cotizaciones de la bolsa, sino los poemas de Neruda que a ella siempre le habían gustado. Cuando ella se atascaba en una frase, frustrada hasta las lágrimas, él no la apuraba. Simplemente esperaba, sus ojos transmitiendo una calma que la envolvía como un bálsamo. «Tómate tu tiempo, Patty. No tenemos prisa», le decía. Una tarde, mientras intentaban armar un rompecabezas de 1000 piezas de un paisaje toscano, Patricia dejó caer una pieza y se echó a llorar en silencio. «No puedo», sollozó. «Soy inútil. Mi propio cerebro no me obedece». El viejo Daniel habría intentado resolver el problema con lógica, o se habría impacientado. El nuevo Daniel se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y las besó. «No eres inútil. Eres la mujer más fuerte que conozco», le dijo con la voz quebrada. «Luchaste para volver a mí. El resto es solo tiempo. Y ahora tengo todo el tiempo del mundo para ti». Patricia lo miró, y en sus ojos no vio al millonario calculador, sino al hombre vulnerable que la amaba. Se inclinó y lo besó, un beso torpe, salado por las lágrimas, pero más real y cargado de significado que todos los besos que se habían dado en 10 años de matrimonio. No estaban reconstruyendo su relación, la estaban forjando por primera vez sobre los cimientos de la fragilidad compartida y una gratitud infinita. Pero mientras este renacimiento ocurría en la burbuja del hospital, el mundo exterior no esperaba.
El vacío de poder dejado por Daniel en su empresa se convirtió en un caldo de cultivo para la ambición. Ricardo Torres, su socio durante 2 décadas, un hombre que siempre había sonreído a Daniel mientras la envidia le corroía por dentro, vio su oportunidad de oro. Ricardo era un maestro de la política de oficina. Empezó a sembrar la duda con una sutileza venenosa. Pobre Daniel, decía en comidas con otros miembros del consejo. Esta tragedia con Patricia lo ha quebrado. Ya no es el mismo. Viene a la oficina una hora, da órdenes confusas y se va. La empresa necesita un liderazgo estable, no un hombre gobernado por el dolor. Organizaba reuniones, informales, que en realidad eran sesiones de conspiración, presentando datos manipulados que sugerían que la ausencia de Daniel ya estaba afectando los resultados trimestrales. Pintaba un cuadro de un barco sin capitán, dirigiéndose directamente hacia un iceberg y se presentaba a sí mismo como el único oficial capaz de tomar el timón. Paralelamente, las vidas de las personas que orbitaban alrededor de Daniel comenzaron a desestabilizarse. Rosa, la leal gobernanta, enfrentaba una crisis silenciosa. Su hijo, Miguel, un chico de 17 años con una inteligencia brillante y el sueño de ser médico, estaba empezando a desviarse. La ausencia de una figura paterna y las largas jornadas de su madre lo habían dejado a la deriva. Empezó a saltarse clases y a juntarse con un grupo de jóvenes mayores que veían su inteligencia no como un don, sino como una herramienta para actividades ilícitas. Rosa, con el corazón encogido de miedo, intentó varias veces hablar con Daniel, pedirle un consejo o quizás un adelanto para inscribir a Miguel en actividades extraescolares. Pero cada vez que lo intentaba, Daniel estaba absorto en el cuidado de Patricia. Ahora no, Rosa, por favor, le decía con amabilidad pero con firmeza. Un martes, el director de la escuela llamó a Rosa. Miguel había sido suspendido por una pelea violenta en el patio. Rosa se sintió atrapada, sola, con el futuro de su hijo deshilachándose ante sus ojos. La tensión externa finalmente se infiltró en la santidad del cuarto de hospital en una tarde gris y lluviosa. Daniel y Patricia reían mientras él intentaba, sin éxito, dibujar una caricatura de la doctora Méndez. Era un momento de pura y simple felicidad. El teléfono de Daniel, olvidado en un rincón, comenzó a vibrar con una insistencia frenética. Era su secretaria, Laura. Ignoró las primeras 5 llamadas. A la sexta, una punzada de mal presentimiento lo recorrió. Se disculpó con Patricia y contestó. Señor Vega, la voz de Laura era un susurro urgente y aterrorizado. Tiene que venir. Inmediatamente. Ricardo convocó una junta extraordinaria del Consejo. Están usando una cláusula de incapacidad en su contrato. Van a votar para destituirlo como CEO. Ahora mismo. El mundo de Daniel se detuvo. Ricardo. Su mano derecha. El hombre que consideraba casi un hermano. La traición era tan profunda, tan impensable, que por un momento no pudo respirar. Miró a Patricia, cuyo rostro reflejaba su propia conmoción. Luego miró por la ventana, hacia el horizonte de rascacielos que él había ayudado a construir, su reino de concreto y ambición. El hombre que había sobrevivido a la posible muerte de su esposa, que había sido testigo de un milagro, ahora se sentía completamente indefenso. La amenaza ya no era un rumor, era un golpe de estado en pleno desarrollo, y él estaba a punto de ser destronado. La noticia del golpe de estado corporativo de Ricardo fue como una descarga eléctrica que sacudió a Daniel hasta la médula. Un torrente de instintos primarios, forjados en 25 años de batallas empresariales, inundó su sistema. La adrenalina le gritaba que se levantara, que corriera a esa sala de juntas y desatara el infierno. El viejo Daniel, el depredador alfa, habría saboreado la oportunidad. Habría entrado en esa sala, no con ira, sino con una calma glacial más aterradora que cualquier grito. Habría desmantelado a Ricardo, argumento por argumento, humillándolo frente a los mismos hombres que intentaba seducir. Habría reafirmado su poder de una manera tan brutal y definitiva que nadie volvería a atreverse a desafiarlo. Ese instinto era poderoso, casi irresistible. Era la esencia de todo lo que había sido. Pero entonces, su mirada se posó en Patricia. Ella lo observaba, no con la admiración temerosa de sus empleados, sino con una preocupación genuina y amorosa. Y en sus ojos, Daniel vio el abismo de su elección. Ir significaba volver a ser el hombre que casi la pierde, el hombre que anteponía el imperio al amor.
Significaba romper la promesa sagrada que se había hecho en la oscuridad de la UCI. Quedarse, por otro lado, era un acto de suicidio profesional. Significaba permitir que un traidor se apoderara de su legado, del trabajo de su vida, sin oponer resistencia. Tienes que ir, Daniel, susurró Patricia, su voz aún frágil pero imbuida de una fuerza sorprendente. No dejes que te quiten lo que construiste. Lucha. Sus palabras, destinadas a animarlo, tuvieron el efecto contrario. Él negó con la cabeza, una sonrisa amarga curvando sus labios. Lo que construí casi me cuesta perderte. Esto, dijo, señalando el rascacielos de su oficina central visible a través de la ventana, es solo metal, cristal y números en una pantalla. No significa nada comparado contigo. Pero mientras lo decía, una parte de él, una parte oscura y honesta, sabía que estaba mintiendo. Si significaba algo. Significaba validación, poder, victoria. La idea de Ricardo sentado en su silla, disfrutando de los frutos de su trabajo, le provocaba una náusea de rabia. La tensión en la habitación era asfixiante, una guerra civil silenciosa que se libraba dentro del alma de un solo hombre. El rey depuesto contra el marido devoto. Justo cuando sentía que la balanza se inclinaba hacia la furia y el instinto de lucha, su teléfono personal, el que rara vez sonaba, vibró. Un número bloqueado. Fastidiado, contestó con brusquedad. ¿Qué? Del otro lado, una voz de adolescente, temblorosa y llena de pánico. Disculpe, ¿es usted el señor Vega? Soy amigo de Miguel, el hijo de Rosa, la señora que limpia su casa. El corazón de Daniel dio un vuelco. Se había olvidado por completo de la llamada de la escuela, de los problemas de Rosa. ¿Qué pasa con Miguel? Hubo una pausa, un sollozo ahogado. Estábamos en el parque, y unos tipos lo obligaron a guardar algo en su mochila. Eran drogas. La policía apareció de la nada. Se lo llevaron. Señora Rosa no contesta el teléfono y no sabíamos a quién más llamar. Miguel decía que usted era un hombre importante, que podría ayudar. La crisis se había metastatizado. Ya no era solo su trono corporativo el que estaba en llamas. La vida de un chico inocente, el hijo de su empleada más leal, estaba a punto de ser incinerada por su negligencia. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Rosa, que había cuidado de su hogar y de su familia con una dedicación silenciosa, ahora enfrentaba la peor pesadilla de una madre, y él era en parte responsable. En ese instante de claridad brutal, la decisión dejó de ser difícil. Se cristalizó con una pureza absoluta. No se trataba de elegir entre su empresa y su esposa. Se trataba de elegir entre el hombre que había sido y el hombre que, con la ayuda de un niño milagroso, estaba tratando de llegar a ser. Se volvió hacia Patricia, y la tormenta en sus ojos se había disipado, reemplazada por una calma profunda y resuelta. Patty, tengo que salir. No es por la empresa. Es algo, más importante. Un problema que no puedo ignorar. ¿Confías en mí? Patricia lo estudió durante un largo momento, viendo en su rostro no la arrogancia del magnate, sino la gravedad de un hombre con una misión. Ella asintió lentamente. Siempre. Daniel besó su frente y salió del hospital con un propósito que no había sentido en años. Ignoró el rugido de su Mercedes y en su lugar tomó un taxi, dándole al conductor la dirección de la comisaría del distrito donde vivía Rosa. Llegó para encontrar una escena de desesperación silenciosa. Miguel, de apenas 17 años, estaba sentado en un banco, esposado, con el rostro pálido y surcado de lágrimas secas. Rosa estaba de pie frente al mostrador, suplicando a un sargento de policía hastiado que parecía haberlo oído todo antes. Daniel se acercó, su traje caro y su aura de poder chocando con el entorno sombrío de la comisaría. Soy Daniel Vega, anunció, su voz resonando con una autoridad innata. Soy el empleador de la señora Rosa. Miguel trabaja para mí a tiempo parcial. Ha habido un terrible malentendido, y estoy aquí para resolverlo. Lo que siguió fue el sacrificio más grande que Daniel había hecho jamás, no de dinero, sino de su ego y su poder. Mientras la junta directiva lo despojaba de su título de CEO, él estaba sentado en una sala de interrogatorios, no como un titán de la industria, sino como el guardián de un adolescente asustado. Llamó a su abogado personal, el penalista más temido y caro de la ciudad. Te debo una, ¿verdad, Marcos? Pues vengo a cobrarla, le dijo por teléfono.
Pasó las siguientes 6 horas en esa comisaría. Habló con el capitán, con el fiscal de distrito. Argumentó, negoció, persuadió. Ofreció financiar un centro juvenil para el barrio, crear un programa de becas, convertirse en el mentor legal y personal de Miguel. Puso toda su reputación, su influencia y su capital social en la balanza, no para salvar un acuerdo de $1.000 millones, sino para salvar el futuro de un chico. Durante todo ese tiempo, su teléfono corporativo vibraba en su bolsillo, una y otra vez, con mensajes de Laura: la votación ha comenzado. Ricardo está dando su discurso. Se acabó, señor Vega. Lo siento mucho. Cada mensaje era una palada de tierra sobre la tumba de su vida anterior. Cerca de la medianoche, exhausto pero victorioso, lo logró. El abogado encontró una tecnicalidad, y la historia de Daniel sobre la coacción fue lo suficientemente creíble. Las acusaciones fueron retiradas a cambio de un programa de desviación y la tutoría personal de Daniel. Miguel fue liberado. Rosa se derrumbó en los brazos de Daniel, sollozando de gratitud, una gratitud tan pura y abrumadora que hizo que cualquier victoria empresarial pareciera vacía en comparación. Cuando Daniel finalmente regresó al taxi, el peso de lo que había perdido y ganado lo golpeó de lleno. Miró el correo electrónico oficial en su teléfono: por la presente se le notifica la terminación de su contrato. Había perdido su reino. El clímax emocional no fue ese correo, sino el momento en que regresó al hospital. Entró en la habitación de Patricia, sintiéndose como un soldado derrotado que regresa de la guerra. Ella estaba despierta, la luz de la lámpara de noche creando un halo a su alrededor. Lo miró y supo la verdad sin que él dijera una palabra. «Lo perdiste todo, ¿verdad?», preguntó ella, su voz un susurro suave. Daniel solo pudo asentir, sentándose en el borde de la cama, sintiendo el peso de su fracaso aplastándolo. Esperaba decepción, quizás incluso ira. En cambio, Patricia levantó la mano y le acarició la mejilla, secando una lágrima que él no se había dado cuenta de que estaba derramando. «No, mi amor», dijo ella, su voz llena de una ternura que lo sanó. «No perdiste nada. Hoy, por fin, lo ganaste todo. Bienvenido a casa, Daniel». En ese cuarto de hospital, despojado de su título, de su poder y de su fortuna, Daniel se sintió, por primera vez en su vida, inmensamente rico. La caída de un titán nunca es silenciosa. En los días y semanas que siguieron a su destitución, el nombre de Daniel Vega fue arrastrado por el fango de la especulación mediática. Los periódicos financieros, que antes lo adulaban como un rey Midas moderno, ahora lo diseccionaban con la crueldad de un forense. Se publicaron artículos de opinión que analizaban su evidente colapso mental, citando fuentes anónimas, sin duda, leales a Ricardo, que describían su comportamiento errático y su obsesión casi patológica con la enfermedad de su esposa. Lo pintaban como un Ícaro que había volado demasiado cerca del sol de la tragedia personal y se había quemado las alas de la sensatez empresarial. Ricardo Torres, por su parte, orquestó una magistral campaña de relaciones públicas. En cada entrevista, aparecía con un semblante de profunda tristeza, hablando de su deber fiduciario para con la empresa y de lo doloroso que había sido tomar esa decisión contra su amigo y mentor. «Daniel es y siempre será un genio», declaró en un programa de máxima audiencia, ajustándose una corbata de seda que Daniel reconoció con una punzada de ironía como un regalo que le había hecho años atrás. «Pero la empresa es más grande que un solo hombre. Tuvimos que actuar para proteger a nuestros empleados y accionistas de sus demonios personales». Cada palabra era una obra maestra de la hipocresía, una daga envuelta en terciopelo. Sorprendentemente, para Daniel, este asalto a su reputación se sentía lejano, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. El dolor agudo de la traición, que lo había consumido en las primeras horas, se fue disipando, reemplazado por una inesperada y abrumadora sensación de ligereza. Durante 25 años, había vivido bajo el peso aplastante de su propio imperio, una bestia insaciable que exigía sacrificios constantes de su tiempo, su salud y sus relaciones. Ahora, esa bestia había sido sacrificada, y en su lugar, respiraba un aire nuevo y limpio. Cuando Patricia finalmente recibió el alta, una semana después del golpe de Estado, y volvieron a su mansión en la colina, la encontraron como un mausoleo, un eco de una vida que ya no les pertenecía. El silencio era ensordecedor. Daniel, en un acto de pragmatismo y de ruptura simbólica, había liquidado gran parte de su personal. La única que se negó a irse fue Rosa.
Él le había ofrecido una indemnización generosa, suficiente para comprar una casa y no volver a trabajar. Ella la rechazó con una dignidad inquebrantable. Señor Vega, usted salvó a mi hijo de un futuro que ni quiero imaginar, le dijo, con los ojos arrasados en lágrimas pero la voz firme. Mi gratitud y mi lealtad no están en venta. Esta casa me necesita, y ustedes me necesitan. Me quedo. Y así comenzó la verdadera reconstrucción. La vida de Daniel se despojó de toda su complejidad anterior y se redujo a lo esencial. El hombre que una vez dirigió juntas directivas por videoconferencia a través de 3 continentes, ahora se encontraba perplejo frente a la despensa, descubriendo que no sabía la diferencia entre la harina de trigo y la maicena. Sus primeros intentos culinarios fueron una serie de catástrofes cómicas, tortillas carbonizadas que activaban la alarma de humos, pasta que se convertía en un bloque de almidón, un intento de estofado que Patricia describió amablemente como experimental. Pero en medio de esos desastres, algo maravilloso sucedía. Reían. Reían a carcajadas, una risa genuina y liberadora que Daniel no recordaba haber compartido con ella en más de una década. Comían en la pequeña mesa de la cocina, no en el cavernoso comedor formal con capacidad para 20 invitados. Y hablaban. Descubrieron que eran extraños viviendo bajo el mismo techo. Daniel aprendió que Patricia era una aficionada a la historia de la Roma clásica, que podía recitar los nombres de todos los emperadores y sus locuras. Patricia descubrió que Daniel, el hombre de hielo, tenía un miedo irracional a las polillas y que, en secreto, le encantaban las películas de comedia romántica que siempre había ridiculizado. Se contaban historias de su infancia, confesaban arrepentimientos, compartían sueños olvidados. No estaban simplemente reconectando, se estaban conociendo por primera vez, despojados de las máscaras que el dinero y el estatus les habían impuesto. Mientras tanto, el karma, ese contable cósmico e implacable, comenzó a auditar las cuentas de Ricardo Torres. Embriagado de poder y desesperado por demostrar que era un líder superior a Daniel, Ricardo se lanzó a una orgía de decisiones imprudentes. Despidió a los asesores financieros más veteranos y cautelosos, tildándolos de reliquias del pasado, y se rodeó de jóvenes lobos ambiciosos que alimentaban su ego. Su gran jugada fue la adquisición hostil de Elysium, una startup de realidad virtual que prometía ser el próximo gran salto tecnológico. Las proyecciones eran estratosféricas, la publicidad era apabullante, y Ricardo apostó el futuro de toda la empresa en esa única carta. Daniel, leyendo los análisis desde su exilio autoimpuesto, sintió un escalofrío. Su instinto, ese sexto sentido para los negocios que no había perdido, le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Los números eran demasiado perfectos, las promesas demasiado grandiosas. Era una burbuja de manual. El viejo Daniel habría aprovechado la oportunidad para una venganza devastadora, podría haber usado sus contactos para obtener información privilegiada, acortar las acciones de su antigua empresa y ver a Ricardo arder en una pira financiera mientras él se enriquecía. La tentación fue real, un susurro venenoso en la parte posterior de su mente. Pero entonces miró a Patricia, que dormitaba en el sofá con un libro sobre su pecho, y el susurro se desvaneció. Cerró el portátil y fue a prepararle una taza de té. 3 meses después, la profecía se cumplió. Un periodista de investigación destapó que Elysium era un fraude monumental. Su tecnología era un prototipo inestable y sus cifras de usuarios habían sido infladas masivamente con bots. El castillo de naipes se derrumbó en una sola mañana. Las acciones de Torres Holdings se desplomaron un 87% antes de que se suspendiera su cotización. La empresa, que había sido un bastión de la industria, estaba ahora en bancarrota, ahogada en la deuda de una adquisición fraudulenta. Ricardo Torres fue el epicentro del desastre. La misma junta que lo había aclamado como un salvador ahora lo expulsaba con desprecio. Su rostro, antes sonriente y seguro en las portadas, ahora parecía demacrado y ojeroso, entrando en un juzgado federal para enfrentar cargos de negligencia grave y conspiración para cometer fraude. La justicia no había sido un plato que Daniel sirvió frío, había sido un banquete que la propia arrogancia de Ricardo se había servido a sí misma. Al ver la noticia, Daniel no sintió la euforia de la victoria. Sintió un vacío, una tristeza por el legado destruido, por los miles de empleados que ahora enfrentarían la incertidumbre. Fue el último adiós a su vida anterior. Los primeros frutos de su nueva vida, sin embargo, ya estaban brotando. Con sus finanzas personales significativamente reducidas pero aún sustanciales, Daniel tomó una decisión.
No volvería al juego corporativo. En su lugar, él y Patricia, cuya recuperación física y cognitiva era ahora casi completa, crearon la Fundación Renacer. Invirtieron la mayor parte de su fortuna restante en la compra y renovación de un antiguo almacén abandonado en el corazón del barrio de Rosa. Lo transformaron en un centro vibrante para jóvenes en riesgo. No era una simple caridad, era una inversión en capital humano. El centro ofrecía tutorías académicas, talleres de codificación, un estudio de música, una cancha de baloncesto, lo más crucial, asesoramiento psicológico y un programa de tutoría. Miguel, que había sido aceptado con una beca completa en la universidad, se convirtió en el primer coordinador de tutores del programa, un ejemplo viviente de que el cambio era posible. Daniel no era un benefactor distante. Estaba allí todos los días, con las mangas arremangadas. Descubrió, para su propia sorpresa, que era un excelente maestro. Su mente, entrenada para desglosar problemas empresariales complejos, era igualmente hábil para explicar el álgebra de una manera que los chicos finalmente entendían. Enseñaba estrategia a través del ajedrez, disciplina a través del baloncesto. Veía en sus ojos desafiantes la misma chispa de inteligencia cruda que lo había impulsado a él, pero ahora su misión no era enseñarles a conquistar el mundo, sino a conquistarse a sí mismos. Un año después del día en que lo perdió todo, Daniel estaba en medio del bullicioso centro. El sonido de una guitarra, de balones de baloncesto y de risas llenaba el aire. Levantó la vista y vio a Patricia de pie en la entrada. Llevaba un vestido sencillo, su cabello ondeaba libremente y su sonrisa iluminaba todo el lugar. En sus brazos, envuelta en una manta amarilla, dormía una pequeña bebé. Su hija, Sofía. El sueño que Patricia había acariciado durante años, la familia que Daniel había pospuesto indefinidamente en su búsqueda de más, ahora era una realidad tangible y cálida en los brazos de su esposa. Daniel caminó hacia ellas, y mientras sostenía a su hija por primera vez, sintió que su universo se reconfiguraba. El peso de la bebé en sus brazos era más real y más valioso que todo el oro que había acumulado. Rodeado por los jóvenes a los que servía, junto a la mujer que había redescubierto y con su hija en brazos, Daniel finalmente entendió la verdadera dimensión del milagro. Mateo no solo había salvado el cuerpo de Patricia. Había resucitado el alma de Daniel. Había vaciado su vida de todo lo superfluo para llenarla de un amor y un propósito tan vastos que ninguna fortuna podría jamás contener. El nuevo desafío superado no fue cerrar un trato, sino dominar el arte de cambiar un pañal a las 3 de la mañana, descubriendo en ese acto humilde una alegría más profunda y duradera que cualquier victoria en la sala de juntas. Pasaron 10 años. Una década es tiempo suficiente para que las ciudades cambien su horizonte y para que las almas se asienten en su verdadera forma. La Fundación Renacer, nacida de la ruina de un imperio y la redención de un hombre, había echado raíces profundas en la comunidad. El almacén renovado se había expandido, convirtiéndose en un campus de esperanza que abarcaba varios edificios, un centro de formación profesional, una clínica de salud comunitaria y una residencia para jóvenes sin hogar. Daniel Vega ya no era una figura pública en el sentido tradicional. Su nombre rara vez aparecía en la prensa, y cuando lo hacía, era en artículos locales que celebraban el éxito de alguno de los programas de la fundación. Para los habitantes del barrio, él era simplemente Don Daniel. Lo veían no como un exmillonario, sino como el hombre de cabello canoso que se sentaba en los escalones a jugar al ajedrez con los adolescentes, el que sabía escuchar sin juzgar, el que podía calmar a un joven furioso con una palabra tranquila y una mano en el hombro. Había encontrado una forma de riqueza que no cotizaba en bolsa, una que se acumulaba en cada vida que ayudaba a encarrilar. Había cumplido su promesa, no solo a Patricia, sino a sí mismo, la promesa de construir algo que perdurara más allá del metal y el cristal. Patricia, liberada de la jaula de oro, se había convertido en una fuerza por derecho propio. Su pasión por la arquitectura encontró un nuevo y más noble propósito. Se especializó en lo que ella llamaba arquitectura de la dignidad, el diseño de espacios públicos hermosos, sostenibles y funcionales para comunidades de bajos ingresos. Sus diseños, que priorizaban la luz natural, los espacios verdes y los materiales reciclados, ganaron prestigiosos premios, pero su mayor satisfacción no provenía de las placas de reconocimiento, sino de ver a los niños jugar en los parques que ella había diseñado o a los ancianos conversar en las plazas que había creado. Trabajaba en simbiosis con la fundación, asegurándose de que cada nuevo proyecto fuera un testimonio de que la belleza y la calidad no debían ser un lujo, sino un derecho. Sin embargo, su obra maestra, su proyecto más querido,
era Sofía. A sus 10 años, Sofía era una niña extraordinaria, una fusión de la inteligencia analítica de su padre y la sensibilidad artística de su madre. Tenía una compasión innata y una curiosidad insaciable. Y tenía unos ojos oscuros, profundos y observadores, unos ojos que a veces, cuando miraba a su padre, le recordaban con una sacudida eléctrica a otro niño, una vida atrás. El verdadero legado de Daniel no estaba inscrito en los edificios de la fundación, sino en la red invisible de vidas transformadas. El doctor Miguel Ramírez, el niño que Daniel había salvado de un expediente criminal, ahora dirigía la clínica comunitaria. Era un médico brillante y dedicado, conocido por su trato humano y su compromiso con los más vulnerables. Muchos de los primeros jóvenes que pasaron por la fundación ahora eran los pilares de la comunidad, maestros, pequeños empresarios, artistas, trabajadores sociales. Habían formado una familia extendida, una red de apoyo mutuo que se aseguraba de que nadie se quedara atrás. El legado se autoperpetuaba, una onda expansiva de cambio que había comenzado con un acto de fe desesperada y un billete de $1. Un sábado por la tarde, en el 11º aniversario del despertar de Patricia, Daniel llevó a Sofía al Hospital San Rafael. Era su ritual anual. No para una ceremonia pública, sino para un acto privado de gratitud. Dejaban una donación anónima sustancial para la UCI y pasaban un momento en la pequeña capilla del hospital. Al salir, mientras caminaban por el pasillo principal, Daniel se detuvo instintivamente frente a la entrada de urgencias. El área había sido modernizada, con puertas automáticas y una recepción reluciente, pero para él, el fantasma del pasado seguía allí. Podía ver la acera exacta, la grieta en el concreto donde se había sentado, un hombre roto cuyo mundo se había reducido al tamaño de una cama de hospital. Era un cierre de ciclo, un peregrinaje a su propio punto cero. Pero el hombre que estaba allí ahora no era el mismo. El vacío en su pecho había sido reemplazado por una plenitud que a menudo lo dejaba sin aliento. Sofía, percibiendo su quietud, tiró de su manga. «Papá, ¿por qué siempre te quedas mirando este lugar? No hay nada especial aquí». Daniel se arrodilló, poniendo sus manos sobre los hombros de su hija. «Aquí es donde todo comenzó de nuevo, Sophie. Hace mucho tiempo, en este mismo lugar, conocí a un niño que me enseñó la lección más importante de todas». «¿Y cuál fue?», preguntó ella, sus ojos fijos en los suyos. «Me enseñó que el verdadero poder no viene de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a dar. Me enseñó que a veces, el acto de fe más pequeño puede cambiar el universo entero». Mientras pronunciaba esas palabras, una sensación familiar lo recorrió, la misma sensación de una presencia tranquila y significativa. Giró la cabeza y lo vio. Apoyado contra una pared, observando a una joven pareja que discutía en voz baja con una enfermera, estaba un joven de unos 19 o 20 años. Era alto, delgado, y vestía con la sencillez de los chicos de la fundación, jeans, una camiseta y zapatillas gastadas. Pero había una quietud en él, una sabiduría en su postura que lo diferenciaba. El joven sintió la mirada de Daniel y se volvió. Sus ojos se encontraron a través del pasillo. Eran los mismos ojos. Ojos oscuros, insondables, que parecían contener la historia del mundo. Ojos que lo veían, no solo a él, sino a través de él. El joven le dedicó una leve sonrisa, un gesto sutil de reconocimiento que hizo que el corazón de Daniel diera un vuelco. Era Mateo. Más viejo, más alto, pero inconfundiblemente él. Daniel dio un paso instintivo hacia adelante, con el nombre de Mateo en sus labios, pero se detuvo. Mateo desvió su atención de Daniel y se centró en la joven pareja. Se acercó a ellos lentamente. La mujer estaba llorando. Mateo no dijo nada al principio, simplemente se paró cerca, emanando una calma que pareció reducir la tensión en el aire. Luego, le dijo algo al joven, algo que Daniel no pudo oír, y le ofreció una barrita de granola que sacó de su bolsillo. Un gesto pequeño, casi insignificante. El joven la aceptó, y la pareja pareció encontrar un momento de tregua en su angustia. Mateo les dio una palmada en el hombro, y antes de que Daniel pudiera reaccionar, se dio la vuelta y se mezcló con el flujo de gente, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. Daniel se quedó paralizado, con la revelación cayendo sobre él como una lluvia cálida. El milagro no había sido un evento único. Mateo no era un ángel que descendía para realizar actos espectaculares. Era algo más sutil y mucho más poderoso.
Era un catalizador humano, un jardinero de la fe, que aparecía donde la esperanza flaqueaba y plantaba una pequeña semilla de bondad, confiando en que otros la regarían. El dólar no había sido el precio de un milagro, había sido la primera semilla. Con una claridad que lo llenó de paz, Daniel tomó la mano de Sofía. Vamos, cariño, dijo, su voz firme y llena de un propósito renovado. Hay gente que nos necesita. Salió del hospital, dejando atrás los fantasmas y los recuerdos, y caminó hacia la luz del sol poniente. La historia no había terminado. Cada día era una nueva página, una nueva oportunidad para ser el catalizador de alguien, para pasar el dólar, para ser la respuesta a la oración silenciosa de un extraño. En su bolsillo, sus dedos rozaron el contorno familiar de un billete de $1, viejo, suave y arrugado por una década de gratitud. Era su brújula, su recordatorio constante de que la vida más extraordinaria es la que se dedica a los milagros pequeños y cotidianos.